Bueno, mi nombre es Arturo Martínez Ronda, soy codirector del curso de simplificación administrativa que se desarrolló en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Complutense, digamos que en donde nació el interés por hacer una jornada de calidad normativa aquí en Valladolid, y entiendo que es por eso por lo que me corresponde pues presentar esta jornada. De alguna manera quiero dar la bienvenida a todos los asistentes y también quiero agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes y a la Junta de Castilla y León la oportunidad de presentar esta jornada tan interesante. No me corresponde entrar en materia, digamos que sinceramente bueno, pues los ponentes y la mesa redonda que se van a celebrar después, ese es su papel. Digamos que lo que quiero simplemente es hacer una presentación del curso y para ello voy a hacer una reflexión previa y después voy a presentar un poco la agenda de la jornada. Digamos que la relación de los ciudadanos con la Administración se fundamenta en normas, ¿no? Y digamos que estas normas, si bien son necesarias para ejercer los derechos de los ciudadanos en comunidad, digamos que también generan cargas, como ya hemos visto, y ha dicho la viceconsejera. Generan cargas y bueno, generan costes sustantivos y costes directos, digamos, costes directos que implican cargas administrativas o costes sustantivos y financieros, o bien costes indirectos, ¿no? También lo que generan son dificultades en la relación, en el ejercicio de las actividades económicas que pueden llevar a cabo, que pueden llevar incluso a lo que es, bueno, pues, retrasos o límites en el ejercicio de la actividad, en el ejercicio libre de la actividad, o bien incluso también pues limitan la competencia. Digamos que la falta de claridad y calidad de las normas pues, requieren mayores esfuerzos e inducen costes económicos a las empresas. Y, por tanto, de ahí viene la necesidad de que el entorno normativo sea de calidad. Quiero poner un ejemplo concreto. Hace poco estuvimos dando un curso de calidad normativa y simplificación administrativa en lo que es la Escuela de Administración Pública de Extremadura, y en lo que se refiere a los ejercicios prácticos descubrimos la necesidad de realizar 4 comunicaciones a registros diferentes en lo que es el proceso de apertura de una empresa, de una industria agraria, ¿no? O una empresa agroindustrial. Igualmente, la normativa o la información sobre la normativa que afectaba a uno de estos registros que estaba disponible para los ciudadanos, digamos que había sido derogada hace 2 años. Sin embargo, la información que se daba sobre ese registro seguía estando en las páginas de información de la Junta. Igualmente, cuando analizamos los decretos de subvenciones agroambientales, nos encontramos con que gran parte de las obligaciones de información que se derivaban de las normas de los decretos extremeños, pues existían en otras comunidades autónomas, y incluso digamos que había 6 o 7 decretos que modificaban el decreto original de las subvenciones sin que hubiera una práctica de consolidación normativa. Digamos que esto afecta a lo que es la actividad económica de los emprendedores y bueno, hacía que el coste de lo que es la tramitación de la subvención, por ejemplo, tuviera que alcanzara pues, los 3.000 o 4.000 euros por subvención de tramitación,
y lo que hacía que al menos el empresario que pidiera la subvención para recuperar ese coste tuviera que tener una extensión en hectáreas de 10 hectáreas o 11 hectáreas para alcanzar, por lo menos cubrir el coste, ¿no? Lo que hace que la política al final de subvenciones pues, no tenga el efecto que se desea. Y es que ya lo plantea, o ya lo ha planteado el grupo de alto nivel de cargas administrativas de la Comisión Europea en un estudio que ha realizado, que recomiendo que se mire y se estudie en detenimiento en lo que se refiere, se llama Europe Can Do Better, que dice que lo podemos hacer mucho mejor. El estudio lo que nos viene a decir es que intentemos aprender de lo que hacen nuestros semejantes en otras partes, ¿no? Ya lo ha dicho la viceconsejera también, que hay que aplicar las mejores prácticas, ¿no? Y digamos, el estudio viene a decir que el 28% de las cargas administrativas derivadas de normativa europea se generan en los Estados miembros. Es decir, no están generadas en lo que es la normativa europea propia, sino en lo que son los desarrollos reglamentarios de los Estados miembros. Que pueden ser desarrollos de nivel estatal o de nivel regional, ¿no? Digamos que en ese sentido hay regiones que desarrollan mejores formas de implementar las normas europeas. Y esto se ve también digamos, permanentemente en los análisis que hemos tenido oportunidad de hacer, por ejemplo, relacionados con los procesos de creación de empresas para la Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas. En este caso, los procesos de creación de empresas son completamente diferentes en las diferentes comunidades, lo que viene a inducir también problemas que afectan a la unidad de mercado, ¿no? Bien, pues esta es la reflexión que quiero hacer inicial. Quiero decirles que por esto es tan importante simplificar la normativa y que la calidad normativa es un problema que va más allá de la simplificación o la reducción de cargas, que incluye otros aspectos, y que esto es lo que el profesor Eduardo Gutiérrez nos va a presentar en la primera ponencia relacionada con este seminario, y que bueno, pues, lo va a hacer pues, para orientar esos elementos que debe componer una política de calidad normativa, así como lo que puede hacer una buena regulación en lo que se refiere al crecimiento económico. Posteriormente, Isabel Valle de Juana, directora general de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización de la Junta de Castilla y León, presentará una ponencia sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Junta, y finalizará la jornada con una mesa redonda sobre políticas públicas y crecimiento económico, cuya finalidad será mostrar en la práctica cómo se ha llevado este tipo de actuaciones en distintas comunidades autónomas, bueno, tanto en la de Castilla y León como en la Castilla-La Mancha, así como en la Administración General del Estado. Digamos que lo que pretende lo que es la mesa redonda es mostrar cómo se puede implementar una política general de calidad normativa que aglutine todos los elementos que conlleva y que no se constituya como un simple añadido de medidas de simplificación concretas. Y con esto dejo la palabra a Eduardo Gutiérrez, profesor del curso de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Y muchas gracias. Nada más. Antes de nada, dar las gracias a la Universidad Europea Miguel de Cervantes por haber acogido en el magnífico perdón, en este magnífico salón de actos una jornada que a otra gente le podría parecer
un poco anómala y, sin embargo, entendemos que es bastante interesante, como ya ha hablado el rector y como ha hablado la viceconsejera. Bueno, a ver si se me aclara la voz. Como profesor de estas cosas voy a intentar, de principio, bueno, tengo escrita la ponencia, entonces se la haré llegar a todos ustedes. Y de segundo, voy a intentar salirme un poco de la práctica administrativa, o sea que lo voy a enfocar más, mi tema, más desde el punto de vista teórico, universitario. Yo creo que es lo que podemos aportar los que nos dedicamos a dar clases de estas cosas. Manejar los datos de la administración, lo que hace la administración, es un tema muy interesante, pero yo creo que también la universidad tiene el deber de ser iniciadora de propuestas y de alternativas a lo que habitualmente se viene haciendo, y más sobre todo desde el punto de vista de la ciencia política y de la administración. Parece mentira que llevando 500 y pico años, como lleva la Administración Pública Española, todavía no tenga muchas veces la idea de estar por encima de lo que debería hacer en el sentido intelectual, y eso que los cuerpos que a día de hoy la componen tienen cierto prestigio, pero cuesta. O sea, muchas veces las organizaciones al final se dedican a hacer lo que saben hacer, no a ir más allá. Y yo creo que la universidad, supuesto que encima también somos funcionarios, los señores que damos clases en la universidad, deberíamos intentar, por lo menos en el campo de la ciencia política y de la administración, pues eso, ser sugerentes y generar algún tipo de inquietud, pues esto, a los señores que pertenecen a los cuerpos de la administración, no solo tanto de la General del Estado, sino de las generales de las comunidades autónomas, y sobre todo a los cuerpos que tienen el deber de conocer y de saber estas cosas. Me refiero sobre todo a los grupos A, fundamentalmente, que se echa a faltar muchas veces cierto conocimiento y que probablemente muchos de los problemas, o algunos de los problemas, no muchos, pero algunos de los problemas con los que se enfrenta a día de hoy la Administración, sea justamente, pues probablemente por esa falta de algún conocimiento más allá que no está justamente en los programas de oposición, pero que se debería tener en cuenta. Bueno, sin más dilación, y veo, como además veo que se me va calentando la voz y que ya voy hablando mejor, pues empiezo con la conferencia. La conferencia, pues el nombre lleva a lo mejor a algún engaño. El nombre es Políticas Públicas y Calidad Normativa, su impacto en el crecimiento económico. Bien, la primera idea es que no voy a hablar de las políticas de calidad normativa, sino voy a hablar de las políticas públicas y qué es una política pública y cómo se vincula con la calidad normativa a las políticas públicas. Porque yo creo que este es un déficit. Se habla mucho de políticas públicas, pero yo creo que mucha gente no tiene el concepto de políticas públicas. De principio, el concepto de políticas públicas viene de un proyecto de investigación, no es una denominación a las políticas. Cualquier política no es una política pública. Dado que esto no suele quedar muy claro, voy a dedicar un trozo importante de la jornada justamente a eso, a aclarar el concepto de política pública y qué relación tiene con las normas y con la calidad normativa. Y luego, además, eso cómo impacta en el crecimiento económico. La primera idea, entonces, va a ser al revés, empezar por definir qué es crecimiento económico, cómo se mide el crecimiento económico y cómo las políticas públicas y la calidad normativa implica crecimiento económico. Bien, ¿qué se entiende por crecimiento económico? Pues que se entiende por crecimiento económico, o el crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente de un país o de una región en un determinado periodo. Bien, ¿cómo se mide el crecimiento económico? Pues habitualmente, generalmente, más que habitualmente, el crecimiento económico se mide en porcentajes de aumento del Producto Interior Bruto real, o PIB, y se asocia a la productividad de la economía. Luego, entonces, aunque se mide por el PIB, la idea fundamental es que el PIB es el indicador, pero lo que se mide es la productividad. La productividad no es otra cosa que la variación que sufre cada uno de los sectores del PIB en función de los
de los medios de producción, del capital, de las personas y de los factores tecnológicos. Eso significa que si logramos ahorrar dinero a las empresas, inmediatamente la variación que sufre la función de producción de cada uno de los sectores económicos crece con el factor capital, porque se puede o bien ahorrar o bien invertir. Invertir no tiene mucho sentido a día de hoy, aunque parezca mentira, porque tiene rendimientos decrecientes la inversión de capital. A partir de un determinado momento no se necesita tanto capital como sí otras cosas. En este caso, fundamentalmente en las economías avanzadas, se habla más del capital humano que del capital dinero, ¿no? Es mucho más importante tener gente que sabe invertir capital, porque la inversión del capital no rinde al tener ya determinado esto de capital, la propia sociedad no rinde lo suficiente a ese capital como para que la inversión masiva sea interesante. Bien, luego entonces, en la medida que se pueda ahorrar dinero a las empresas y a los ciudadanos directamente, eso va a implicar crecimiento económico en la variación que va a sufrir, por lo menos, el factor capital dentro de lo que es cada uno de los sectores económicos en los que se desenvuelva. Bien, me van a permitir que lo vaya explicando y luego vaya siguiendo el hilo de la escritura porque se me da mejor. Bien, el crecimiento económico generalmente se solía abordar por parte de los gobiernos desde otro punto de vista, que no era este que les acabo de explicar. Se venía abordando fundamentalmente desde el punto de vista de política económica, esto es, cómo actúo en los distintos sectores que componen la estructura económica del país, de tal forma que eso genere crecimiento, ¿no? Esas políticas económicas lo que hacían era actuar sobre los diversos sectores productivos, alterando, y es lo que vienen haciendo, alterando los incentivos económicos fundamentales para obtener unos fines o resultados económicos específicos. O sea, pues, de hecho, pues, cualquier manual de política económica, saben ustedes que se dedica a analizar los sectores y las medidas que se podían adoptar en cada uno de los sectores, desde dar subvenciones a cualquier tipo de cosas para conseguir los objetivos de crecimiento de esos sectores económicos. Bien, a estas políticas económicas clásicas, que este es el actuar habitual de los gobiernos, se les ha unido en los últimos tiempos al menos otros dos tipos más de actuaciones gubernamentales. Entre paréntesis les pongo políticas. Porque una cosa son las actuaciones y otra cosa son las políticas. Vamos a entender que, por ejemplo, políticas públicas hace referencia a resolver problemas públicos y gordos. El que se inventa esto en su día, Laswell, habla de muy pocos problemas tiene la consideración de políticas públicas. Serían aquellos que afectan a la dignidad del hombre. Por lo tanto, actuaciones de gobierno en el sentido de la mejora de la organización de una administración o del propio gobierno, salvo que no resuelva un problema público fundamental, no se considera como política pública. Se considera solo como política pública aquella transformación de la organización del gobierno que resuelve problemas políticos, fundamentalmente del rango constitucional, como fue la Constitución española, que resuelve un problema de convivencia y de estructuración de una nueva nación. Pero generalmente, por ejemplo, las actuaciones en simplificación administrativa no resuelven ningún problema a la ciudadanía de los gordos, salvo que se enfoque como que se hace para resolver el problema de la ciudadanía. No sé si me estoy explicando, que no es el caso. Lo digo porque para ir entendiendo qué significa esto de políticas públicas, no cualquier cosa es una política pública, vuelvo a decir. Bien, bueno, pues a estas ideas de las políticas económicas, o a esta idea de la política económica clásica, se le han añadido acciones de gobierno que provocan crecimiento económico en la actualidad. Una es la que se viene conociendo y que ya se ha hablado a lo largo de la mañana y del poco tiempo que llevamos, una que se viene conociendo desde dentro de la simplificación administrativa como detección, valoración y eliminación de cargas administrativas. Y la otra es la que se viene denominando calidad normativa o mejora regulatoria, que por cierto son conceptos sinónimos y que su única diferencia es el organismo que la potencia. O sea que indistintamente se utiliza mejora regulatoria o calidad normativa. Calidad normativa hace referencia a cómo lo enfoca o a cómo lo denomina un determinado conjunto de actuaciones gubernamentales la Unión Europea, y mejora regulatoria hace referencia fundamentalmente a cómo lo denomina lo mismo la OCDE.
Bien, pues de estos dos tipos de actuaciones y su relación, esto es, la simplificación y la calidad normativa, y su relación con las políticas públicas y con el crecimiento económico, es a lo que voy a dedicar pues, fundamentalmente la exposición de hoy. Primero, voy a empezar definiendo a grandes rasgos tanto el concepto de política pública como el de calidad normativa para entender su vinculación y cómo tiene referencias directas al crecimiento económico. Bien, ¿qué es una política pública? Bueno, pues fundamentalmente resume un programa científico que se llama La ciencia de las políticas, que lo inaugura Harold Lasswell, en el año 1952 y que luego lo desarrolla en 2 artículos y en la primera revista que se crea en el año 1970 de políticas públicas. Bien, ¿qué dice Lasswell? Pues la idea de Lasswell sería algo así como: hay que dejar, en inglés es que es más fácil que en castellano esto de la definición de política. En inglés se utilizan 2 términos, politic y policy. Politic hace referencia a lo que entendemos generalmente por política, acceso al poder, o sea, lo que hacía generalmente o a lo que se dedicaba generalmente la ciencia política. Y policy, para ellos, hace referencia al programa, a la actuación. Desde ese punto de vista, la idea sería que no existe una ciencia que se preocupe de una vez que llega uno a gobernar, cómo se debe gobernar. Existe una ciencia, que es la política, que explica cómo conseguir llegar a gobernar, cómo ganar unas elecciones, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, en fin, todos los planteamientos clásicos de la ciencia política. Pero no existía una ciencia que se dedicara a decir, bueno, y una vez que un señor llega a gobernar, ¿qué es lo que hay que hacer? Había un planteamiento administrativo, que era esa idea de, bueno, los políticos más o menos definen o dicen qué es lo que hay que hacer en su programa político, que es por lo que en general han debido ganar las elecciones, y luego existía ese concepto weberiano de la burocracia que pues, lo ponía en funcionamiento. Bueno, esto, según Lasswell, no funciona así. Es muy difícil entender que se pierda la responsabilidad política y se deje en manos de los funcionarios, porque además el gobernar requiere muchas más cosas que hágase esta cosa. Para él, el problema fundamental es que no se acumulaba información suficiente y no se tenía o no se pensaban suficientemente bien los problemas y, por lo tanto, no se resolvían bien los problemas. De hecho, la historia norteamericana, igual que la historia europea, es una historia plagada en los gobiernos de problemas siempre no resueltos, no terminados de resolver, y esto le preocupa mucho a Lasswell y es a lo que se va a dedicar. Y es el origen de la disciplina esta que venimos denominando pues, políticas públicas o a día de hoy más concretamente análisis de políticas públicas. Bueno, él, como programa de investigación, hace referencia entonces a la necesidad de pensar en cómo gobernar. Esto es, ¿qué información necesito para tomar buenas decisiones a la hora de resolver los problemas públicos? Este planteamiento para él tiene fundamentalmente 2 aspectos a resaltar. Uno sería el conocimiento esto es, aquel conocimiento que hace referencia a la mejor toma de decisiones para la resolución de un problema público concreto. Y el conocimiento del, que hace referencia al conocimiento del proceso de toma de decisiones por el que un problema social se plantea como público y, por lo tanto, a resolver por los gobiernos y, por lo tanto, también cómo se toman las decisiones sobre las mejores alternativas a la resolución del problema y a la implementación de la solución. Bueno, desde este punto de vista, el programa de investigación de la ciencia de las políticas, que después de ciertas vicisitudes pasó a llamarse de análisis de políticas públicas, supone un enfoque nuevo dentro de la ciencia de la administración y, por lo tanto, sobre las administraciones públicas. El problema ya no es aquella situación en la que el político decide qué problemas se resuelven y los funcionarios de la administración pública oportuna hacen lo posible por resolverlo, partiendo siempre de la base de su supuesta posición de salvaguardia del interés general y, por lo tanto, poniendo por encima de cualquier prejuicio su falta de interés ideológico. El problema empieza a ser primero del político y de una administración que le da soporte a su toma de decisiones. Gobernar es preguntarse por qué
un asunto social es un problema público? ¿Por qué se debe resolver ese y no otro? ¿Tiene solución ese problema? ¿Existen teorías que den soporte a la solución del problema público? ¿Qué alternativas existen para resolverlo? ¿Cuál es la mejor? ¿Desde qué criterios se establece la determinación de la mejor opción posible, de la mejor alternativa posible? Desde los criterios económicos, sociales. Estas son las preguntas que se debe hacer un político y que le debe ayudar a resolver la administración pública, la organización en la que se basa. No es tanto el problema es este y resuélvalo usted. Esta es la idea que tiene Harold Laswell cuando plantea la ciencia de las políticas. Con análisis de políticas públicas, entonces se integra ya en ese segundo paso el conocimiento en y el conocimiento del, y se llega a diseñar para cualquier política pública cuál debería ser el ciclo teórico de su elaboración, ya que los estudios sobre políticas públicas buscan explicar, como se ha comentado antes, el proceso desde el surgimiento de un problema, las reacciones del aparato gubernamental, sus argumentaciones y los caminos seleccionados para solventarlo. Por lo tanto, podemos decir que se encarga de elaborar las propuestas que el Gobierno tendrá que ofrecer a sus gobernados. Esto es a lo que hace referencia el concepto de políticas públicas o de análisis, más concretamente, de políticas públicas. El proceso teórico a seguir, hay bastantes planteamientos, pero fundamentalmente siempre es el mismo. Uno los alarga más, otro lo alarga menos, pero el proceso sería el siguiente. Aparece un problema público y sería detectar ese problema público, fijarlo como problema público en la agenda de actuación del partido político del Gobierno o del Gobierno en sí, definir ese problema de tal forma que tenga solución, formular las alternativas de solución basadas en teorías sociológicas, psicológicas, económicas, si existen, y si no, buscar la elaboración de una teoría sobre la cual soportar las soluciones y las distintas alternativas, tomar la decisión de cuál es la mejor, estructurar la política y, por lo tanto, prepararla para la implementación, implementarla y luego evaluarla. Esto es, ver si ha resuelto el problema. Para concluir esta parte, se debe entender que el análisis de políticas públicas lo que provoca es una mejora notable en la eficacia, por una parte de la eficacia y por otra de la eficiencia de las acciones de gobierno, teniendo un impacto económico de seguir es importantísimo, porque ya no, de principio, a día de hoy, desde los años 2000, más que a día de hoy, desde los años 2000, tan siquiera el enfoque de políticas públicas, al preguntarse sobre qué problemas se deben convertir en públicos de tal forma que se tenga solución, tan siquiera se está trabajando ya en el dimensionamiento de lo que es el aparato administrativo burocrático y del Estado, o sea, la dimensión del propio Estado. La pregunta ya no es actualmente si los gobiernos deben resolver todos los problemas. Se parte de la base de que los gobiernos actuales y el Estado actual no debe ser el Estado-providencia clásico. El Estado actual debe ir a resolver los problemas que tenga que resolver, que la sociedad le demande, pero partiendo de la base que él no dice cuáles son, que es lo clásico del siglo XX y fundamentalmente de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Con esta idea del Estado-providencia, esa de que los partidos políticos, sobre todo la socialdemocracia, se encarga del ciudadano desde que nace hasta que muere. La idea actual es que la sociedad civil ha crecido y se ha desarrollado de una forma tremenda y muchos de los problemas ya no llegan y no tienen por qué llegar, además, a los entornos de gobierno. Y, por lo tanto, no se entiende qué hace el Gobierno metiéndose en la resolución de determinados problemas que nadie le está diciendo, por cierto, que regule o se meta en la solución de esos problemas. Bien. Teniendo un impacto económico, como acabo de decir, todo este enfoque, si se sigue, muy importante. Cuando se habla, por tanto, de políticas públicas, no se debería hablar en general de las políticas o acciones de gobierno o de los gobiernos, sino de una metodología proporcionada por un conjunto de ciencias encaminada a la resolución de los problemas públicos.
Por lo tanto, si para la solución de cualquier problema público no se ha seguido lo establecido por el análisis de políticas públicas, no se debería considerar a esa acción de gobierno como una política pública. Dado que las medidas que se deben adoptar para la resolución de un problema público se deben comunicar, cuando menos, a las distintas administraciones públicas encargadas de su ejecución y a los ciudadanos afectados por el problema, y que la forma que adopta esa comunicación son las normas, se entiende entonces la importancia de que éstas, cuando menos, sigan unos principios básicos a la hora de su elaboración, que garanticen la mejor resolución del problema. Esto es, desde el punto de vista de políticas públicas, la calidad normativa se hace necesaria en la medida en que, si no, muy probablemente no se logre resolver el problema. Y, por lo tanto, se pierda gran parte de la inversión que se ha realizado en la resolución de ese problema público. De aquí la importancia dada tanto por la Unión Europea como la OCDE a la calidad normativa. La viceconsejera ha citado al principio un documento que es una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social Europeo y al Comité de las Regiones, que se denomina normativa inteligente en la Unión Europea. Bueno, pues el segundo punto de la normativa inteligente habla algo así como de gestionar la calidad de la normativa a lo largo del ciclo de la elaboración de las políticas públicas. O sea, fíjense ustedes la importancia que le da la propia Unión Europea al soporte normativo, al soporte documental y normativo que se le debe dar a la elaboración de la resolución de un problema público. Este documento es del año 2010 y, en teoría, debería terminar este año, fundamentalmente, con unos resultados que yo creo que se ha quedado corta la viceconsejera, porque de seguirse al pie de la letra, bueno, las ideas que tenía la Unión Europea se las voy a comentar. La comisión anterior adoptó dos medidas destinadas a mejorar la legislación existente. En primer lugar, el programa de simplificación aportó ventajas sustanciales a los ciudadanos y a las empresas. Se adoptaron 155 propuestas y actualizaciones del 2010 hasta el 2010 incluyen 46 nuevas iniciativas. En segundo lugar, que es lo que interesa, el programa de acción para la reducción de las cargas administrativas está en vía de rebasar el objetivo fijado de reducir en un 25% las cargas administrativas de aquí al 2012. La Comisión ha presentado propuestas que, si se adoptan, podrían generar unos ahorros anuales de aproximadamente 38.000 millones de euros para las empresas europeas, de una carga total estimada de 124.000 millones de euros. Esto es una reducción del 31%. El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado recientemente una propuesta relativa al impuesto sobre el valor añadido que permitiría realizar tales ahorros por valor de unos 18.400 millones de euros. Y están examinando otra propuesta destinada a permitir más de 5 millones de microempresas queden exentas de las normas contables de la Unión Europea. Bueno, luego los 120 millones, si ven, son pocos en comparación con las expectativas que se generan dentro de esa idea de, a la hora de elaborar una política pública, si lo tengo todo muy en cuenta, tengo mucho cuidado y no introduzco cargas, y tan siquiera problemas como son de política económica, como pueden ser las subvenciones a sectores económicos determinados, si los enfoco de otra forma, a través de exenciones fiscales o a través de no obligarles a tributar o a llenar una tributación determinada, pues puedo generar un ahorro suficiente como para que, en esas empresas, como para que tenga un impacto en el crecimiento económico bastante importante. Bueno, pues vamos a pasar a qué es la calidad normativa o mejora regulatoria. Bueno, la primera idea, ya les he dicho que mejora regulatoria y calidad normativa es lo mismo, y en cualquiera de los dos casos se entiende como el conjunto de acciones que va a llevar un Estado a cabo respecto de la elaboración de sus normas. En España, el origen de la calidad normativa está en la Constitución española, en el título 3, capítulo 2, que trata de la elaboración de las leyes, fundamentalmente en el artículo 88, que dice algo así como que los proyectos de ley serán aprobados en el Consejo de Ministros, que someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. Según los dos organismos orientadores que he citado antes, cualquier acción de Gobierno encaminada a mejorar la calidad normativa debe contemplar tres aspectos fundamentales. Por una parte, la evaluación del impacto normativo.
Por otra, los principios para la racionalización de la regulación, aquellos que se deben seguir a la hora de trasladar una política pública concreta a la norma oportuna y, por último, la simplificación de la regulación existente. La situación en España de esto a día de hoy se la voy a describir. De principio, en España no existe una política a día de hoy consolidada. Yo me imagino que luego en el debate se hablará de esto, de calidad normativa como tal, aplicable a todas las administraciones públicas. Y, además, no solo las administraciones públicas, sino porque recordamos que también los parlamentos tienen la capacidad de resolver los problemas públicos y, por lo tanto, de regular la resolución de esos problemas públicos. Bien, para la Administración General del Estado, la evaluación del impacto normativo queda definida en un Real Decreto. Muchas administraciones generales de comunidades autónomas no tienen tan siquiera nada de regulado al respecto del impacto normativo. En el caso de Castilla y León, es un ejemplo bastante interesante de que sí, porque además lleva tiempo, no ha sido de ahora, sino ya, si no recuerdo mal, porque participé en la elaboración de esto como hace 2 o 3 años, no, 4, o algo más a lo mejor. De tal forma, entonces, que ahora mismo el tema del impacto normativo no es una exigencia, solo hay una exigencia por parte del Gobierno, del Gobierno del Estado, a su propia Administración y de algunos gobiernos a sus propias administraciones en comunidades autónomas, pero no está ni muchísimo menos extendido, pero para nada. Bien, el resto sí, ya todo lo que hace referencia a la simplificación de la regulación existente y a los principios de racionalización de la regulación, la verdad es que sí se hizo un esfuerzo en el Gobierno anterior de dejarlo regulado de alguna forma. Fundamentalmente, tanto los principios de calidad normativa, por una parte, como la existencia de la simplificación, como la exigencia de simplificación de la regulación existente, están regulados en la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. Esto es, hace ya un año y poco que la Ley de Economía Sostenible, en su título 1, Mejora del entorno económico, capítulo 1, Mejora de la calidad de la regulación, regula qué se debería seguir o cuáles deberían ser los principios para elaborar bien las normas y cómo debería ser o llevarse a cabo la exigencia de la simplificación. Notarles o hacerles notar que la ley, al margen de llamarse de economía sostenible, todo esto lo pone dentro del título 1, que su nombre, como acabo de decir, es mejora del entorno económico. Por lo tanto, la política de calidad normativa obligatoria a seguir tanto por los gobiernos de la nación como por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas queda reducido a lo expuesto en el título 1 de la ley anteriormente mencionada, aunque el proyecto de ley de transparencia actualmente en tramitación parlamentaria, presentado por el Gobierno de la Nación, recoge en su disposición adicional segunda, esto es, revisión y simplificación normativa, la obligación para todas las administraciones públicas de revisar y simplificar y, en su caso, consolidar sus ordenamientos y, por lo tanto, con su aprobación, habrá que tenerlo esto muy en cuenta. ¿Cuál es el origen del impacto normativo en España? Pues, fundamentalmente, el impacto normativo en España se basa en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 16 de marzo de 2005, legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea. Y luego, posteriormente, en la Ley de Economía Sostenible, en el texto que les he leído antes de la normativa inteligente de la Unión Europea. Bueno, ¿qué es lo que dice el Real Decreto respecto del impacto normativo? Bueno, pues el Real Decreto respecto del impacto normativo plantea que esa memoria, esto es, que cuando se vaya a hacer una ley se debe adjuntar a esa ley un conjunto de documentos que permitan tener en cuenta algo así como cuál es la oportunidad de la propuesta normativa, que como veremos más adelante se suele entender como un principio de calidad normativa, contenido y análisis jurídico que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. Nuevamente, esto suele ser un principio de calidad normativa,
Y ya más lo que hace referencia al impacto sería el análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias constitucionales, impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto sobre los sectores colectivos y agentes afectados por la norma, incluyendo el efecto sobre la competencia, así como la detección y medición de las cargas administrativas, y el impacto por razón de género. Bueno, pues ya hemos visto más o menos cuáles son, en España y dentro de la regulación existente, de alguna forma, los conceptos exigibles a rellenar en cualquier documento de análisis del impacto normativo. ¿Cuáles son los principios de la buena regulación recogidos en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible? Pues el artículo 4, que se denomina Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las administraciones públicas, establece que en el ejercicio de la iniciativa normativa el conjunto de las administraciones públicas actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedará suficientemente justificada la adecuación a dichos principios. Esto es, en la exposición de motivos se debería decir cómo se va ajustando lo que se va haciendo a esos principios. Bien, no voy a entrar uno a uno porque si no nos podríamos eternizar, pero el documento lo tienen, y voy a ir ya intentando concretar y finalizar. Con la conferencia. Bien, además de los principios recogidos en la Ley de Economía Sostenible, desde el punto de vista de políticas públicas, existen algunos otros principios que se vienen denominando de racionalización regulatoria y que no han quedado recogidos expresamente en la normativa existente a día de hoy en nuestro país. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad o de obligación de justificar racionalmente la adopción de regulación frente a la no adopción de regulación, que es una de las características de las políticas públicas, el actuar o no actuar, no queda recogido en la Ley de Economía Sostenible. Ni tampoco el principio de proporcionalidad o de la idoneidad mínima restricción y máximos beneficios del contenido restrictivo de la regulación. Ni tampoco queda recogido el principio de esterilización de la regulación, esto es, la claridad de la regulación, la técnica legislativa y la seguridad jurídica. Queda como principios troceados. Por último, intentaré contestar a la pregunta ¿qué es la simplificación y la consolidación normativa? Según el artículo 4.9 de la propia Ley de Economía Sostenible, vuelve a establecer que los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general. Bien, por otra parte, el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno vuelve a recoger el concepto de simplificación de la regulación existente, como ya he dicho en su disposición adicional segunda. Dice, todas las administraciones públicas habrán de acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. Para ello, habrán de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido de conformidad con las previsiones constitucionales, legales sobre competencia y procedimiento a seguir según el rango de las normas que queden afectadas. Bueno, más adelante la Ley de Economía Sostenible dice qué órganos son los encargados de coordinar a la Administración General del Estado y al resto de las administraciones generales de las comunidades autónomas para llevar esto adelante. Según la Ley de Economía Sostenible, no lo voy a leer, voy a ir diciendo exactamente en qué se basa, se lo deja a la Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la cual se deben acordar qué criterios deben seguirse para promover la aplicación de los principios de buena regulación. También, en el marco del Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, pues también se debería trabajar
en estas dinámicas. Y luego, con la periodicidad que se acuerde en la conferencia sectorial, nuevamente, de Administración Pública, la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas publicarán un informe sobre las actuaciones de mejora regulatoria que hayan realizado, incluyendo una referencia a los avances en el programa de reducción de cargas, así como el programa de trabajo en materia de mejora regulatoria para el periodo siguiente. Bueno, yo espero que esto salga en la mesa, porque esto está muy oscuro, o sea que sí se sigue trabajando con el tema de cargas, pero del otro, hasta donde yo sé, absolutamente nada. Entonces, me gustaría que esto, supuesto que hay gente aquí encargada de asistir a esas reuniones, pues que se comentara. En este caso, el proyecto de ley de transparencia es bastante menos ambicioso. A lo único que hace referencia en esa de transitoria 2 es algo así como que establece que las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes departamentos ministeriales llevarán a cabo el proceso de revisión y simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, debiendo coordinar su actividad con los órganos competentes de las comunidades autónomas e impulsar la actuación de las mismas a tal fin dentro de los principios de colaboración y lealtad institucional. Bueno, esto sí que ya es impresionante, porque ya me van a contar a mí si existiendo, y son comentarios simpáticos, existiendo la conferencia sectorial no se logra hacer, no sé qué capacidad van a tener los secretarios generales técnicos de los distintos ministerios para encandilar a sus homónimos en las comunidades autónomas para llevar a cabo todas estas cosas. Bien, en cualquier caso, y ya para concluir toda esta parte, como se puede comprobar, se podría concluir esta parte diciendo que algunos de los principios de calidad normativa, así como algunas de las actividades referidas a la simplificación normativa recogidas tanto en la Ley 2, esto es, de economía sostenible, como en el proyecto de ley de transparencia, no se tienen muy en cuenta a la hora de haber elaborado esas mismas normas. Solo por citar aquel principio ya comentado de necesidad, ¿era necesario recoger en el proyecto de ley de transparencia y además en una disposición adicional el asunto de la simplificación normativa y de los órganos de cooperación para la coordinación? Pero si no está ya hecho en la ley, en una ley que no hace ni un año que se ha aprobado, ¿por qué se vuelve a regular? O sea, que el primer principio de necesidad como que no queda recogido. ¿Y qué es del principio de simplicidad? Les recuerdo que es aquel que propone que toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo. En cualquier caso, faltaría saber si lo expuesto en la Ley 2, esto es, la de Economía Sostenible, respecto a la conferencia sectorial de Administración Pública, se ha cumplido, y por qué entonces otra vez, y por qué, si se está cumpliendo ahí, volvemos a anular esto y a generar otro órgano de cooperación en una ley nueva. O sea, que lo complicamos más. Esto por decir cosas que, bueno, pues que leyes que se dedican a que esto de las normas empiecen, pues, se intenten cumplir y tener unos requisitos básicos a la hora de hacerlas, pues es que las propias normas como que no tienen en cuenta lo que ellas mismas dicen. Por no ya de comentar lo nefasto de la ley esta de economía sostenible. Todos ustedes, me imagino, dado a lo que se dedican, habrán, no solo de oídas, sino habrán tenido algún acceso mínimo a ella. Bueno, es una ley que intenta resolver 13.218 problemas públicos a la vez, no uno. ¿No? De lo más variopinto, o sea, que es y por trocitos. Este trocito me voy a dedicar a resolver, por cierto, los temas económicos en base a la mejora de la calidad normativa. En el segundo trozo voy a ver si resuelvo todos los problemas inconclusos de múltiples leyes, entre otras la Ley 11. Como hemos visto cuando les he citado el ciclo de políticas públicas, se cierra con la evaluación de la política. Generalmente, esta evaluación se suele efectuar sobre la planificación de la política pública sin tener en cuenta la ley que establece el marco de planificación ni su vigencia, partiendo de la base que será en función de los resultados que se obtengan cómo se debe evaluar la política pública. Esto es, en qué grado se han conseguido los objetivos. Bueno, traduciéndolo, porque parece que en este caso no es especialmente claro.
la práctica habitual de los últimos años en este país, y porque viene siendo una práctica habitual en la Unión Europea, cualquier política pública generalmente se regula en una ley y luego para su implementación se planifica y se genera un plan. Se crea un plan que se aprueba por acuerdo de Consejo de Ministros o de Consejo de Gobierno, en el caso de las comunidades autónomas. Ese plan luego contiene los programas que se van a seguir para conseguir resolver ese problema público, que generalmente eso se regula a través de decretos, y luego esos programas a la vez tienen las acciones concretas a seguir, que generalmente se regulan a través de órdenes. Bien, pues generalmente cuando se evalúa una política pública se evalúa el plan de implementación de la política pública, o sea, todo esto que les acabo de decir, tanto el plan que aprueba el Consejo de Gobierno, por acuerdo del Consejo de Gobierno, como los decretos o como las órdenes, porque es al final a donde está la implementación de la política, o sea, porque probablemente el 90% de la no resolución de un problema público sea la implementación, esto es, las normas que dan soporte a la resolución del problema y a cómo se debe resolver el problema. De tal forma que generalmente no se evalúa la ley. Sí, ya desde hace tiempo, desde el punto de vista de la teoría de la evaluación de políticas públicas, sí se habla sistemática y regularmente de la evaluación estratégica de las políticas, que sería evaluar la ley en la cual se basa la política pública. Bueno, comentarles simplemente que eso es lo mismo que en el decreto del año 2009 se llama evaluación ex post de la norma, exactamente lo mismo. Y es más, comentar nuevamente que en el documento que citó la viceconsejera, le vuelvo a repetir, normativa inteligente, se pide encarecidamente a todos los gobiernos de todos los países de la Unión Europea que analicen y que evalúen las normas, pero antes de arrancar ninguna, que todos los años deberían evaluar y revisar la norma, y si sigue valiendo y si no vale. Les recuerdo que saben ustedes que en este país en ninguna norma se pone fecha de caducidad de la norma. Cosa curiosísima, que por cierto habrán visto que no aparece en ningún principio ni en nada. O sea, como que una vez uno hace una norma para arreglar un problema público y se da por supuesto que ese problema público no se ha acabado nunca y que se tendrá que seguir arreglando durante toda la vida, y de la misma forma, aunque haya habido modificaciones tan siquiera estructurales económicas, estructurales sociales o tan siquiera históricas. Bien, con esto simplemente decirles que a día de hoy la Unión Europea está muy preocupada porque no se evalúen las normas y porque no se evalúen las políticas. Porque no es creíble que puedan estar vigentes la cantidad de normas que están vigentes. Hay que revisárselas, hay que evaluarlas y hay que ver si han sido efectivas o no. Y si no, se regula nuevo. Pero lo que no se puede hacer es, si son efectivas, seguir regulando. Y poner fechas a las normas, por Dios. Y es que es increíble que no se pongan fechas a las normas. ¿Cuándo acaba? Bueno, doy por acabada la conferencia, les agradezco mucho y a todos ustedes les enviaré el documento escrito. Puedo contestar, si lo creen oportuno, a cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, pues si les parece, abrimos un turno breve de preguntas para Eduardo y luego pues seguimos con el resto de actividades. Pues yo creo que no. Hay una pregunta, sí. Más que una pregunta es un comentario, porque yo veo que la óptica, soy subdirectora de legislación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es uno de los ministerios que más regula. Ha habido tiempos en que regulamos hasta 350 entre decretos y órdenes ministeriales, leyes por decenas. Somos los que promovemos como anteproyecto de ley a las Cortes Generales. Y no nos gusta regular, pero las normas son complejas porque la realidad es compleja. Y Bruselas dice que se le llena la boca de sencillez, supletoriedad, subsidiariedad y análisis, visión analítica en cuanto a resultados, pero la maquinaria de Bruselas nos impone constantemente, a través de directivas y reglamentos comunitarios, la mediación normativa del Estado, en un Estado tan complejo como el que tenemos, dirigirnos a las comunidades autónomas
realidad es compleja, que se suman 3 instancias de poder normativo, generalmente Bruselas, el Estado y las comunidades autónomas, y que se requiere de la connivencia y de la mediación de todos ellos. En los tiempos de López Rodó se hacían las normas sencillas, claras, dirigidas al ciudadano y no había ningún problema. La articulación hoy en día no es posible porque vivimos en un Estado democrático en que tienen que participar de la elaboración de las normas tanto los ciudadanos como todos los organismos creados para realmente hacer eco de esa realidad. Y efectivamente sí me gustaría dejar claro que esa memoria de impacto normativo sí nos obliga a un posicionamiento analítico de qué se pretende conseguir, cuál es la realidad social en la que se implanta, cuál es la mejor medida a la que va a tener que dirigirse el poder público y adecuar la norma a esa realidad, dotando de la mayor seguridad jurídica posible. Sacamos reales decretos, un decreto hemos sacado de Rafa Caladeras, hemos derogado 40 disposiciones, ahora estamos con la de productos cárnicos que también se está derogando 30 normas. Desde ese punto de vista está mejorando la maquinaria normativa, pero no conseguiremos nada si luego al final de la postre al ciudadano, para que se le aplique esa norma, tiene que conocer la realidad de la disposición autonómica, de la disposición estatal y de la disposición comunitaria. Simplemente quería poner de manifiesto que yo lo que ha dicho el profesor, con acierto, yo comparto plenamente que desde el punto de vista del ciudadano es inaprensible, pero lo que sí quiero decir es que desde el punto de vista de la administración y con todo el esfuerzo de simplificación que estamos haciendo, no es posible actuar de otra manera de la que se está haciendo y que sencillamente es el sistema y es el esquema de gobierno y de poder político que nos hemos dado y es muy difícil salir de esa complejidad. En bastantes cosas estoy de acuerdo. No se me ha ocurrido plantear la problemática asociada a los estados compuestos, como este o como, por cierto, bastantes. En cualquier caso, hay un teorema en la ciencia política que establece que cualquier estado compuesto funciona y tiene más crecimiento económico que los estados no compuestos. Y si no, miren quiénes son los países a día de hoy de más alto crecimiento económico y verán que todos son estados compuestos. Luego, a lo mejor tiene algún problema, pero a lo mejor también tiene alguna ventaja. Entonces, simplemente, pero es verdad que los estados compuestos tienen alguna problemática gorda. Yo lo que ya no tengo tan claro, y estando totalmente de acuerdo en esto contigo, si me permites que te tutee, lo que ya no tengo tan claro es que esto no tenga solución. Yo creo que, por ejemplo, sí tiene una solución el que empecemos a arrinconar el derecho administrativo. O sea, gran parte ahora mismo de la seguridad jurídica que se intenta dar en muchos procedimientos es justamente siguiendo unos conceptos muy clásicos del derecho administrativo. La viceconsejera ha citado alguna cosa anteriormente que ya hace referencia a tener otras visiones del derecho administrativo un poco más abiertas. Yo creo que hay que ir a otras visiones del derecho administrativo, no hay que seguir con el derecho administrativo clásico, desde mi punto de vista. Y luego hay que ser también más dúctiles y a lo mejor darle más vueltas a cómo resolver los problemas públicos. En Europa y durante muchísimo tiempo se ha entendido que la única forma de resolver los problemas públicos era dando subvenciones, inyectando dinero a la sociedad. No hay otra forma, parece ser, de resolver los problemas públicos. Claro, eso quiere decir que cualquier problema público acaba directamente en una orden, que es la que establece la regulación del acceso del ciudadano oportuno al que se le quiere resolver el problema a su relación con la Administración para la resolución del problema. Luego, la resolución de cualquier problema público habitualmente acaba en una orden. Esto para la Administración electrónica es, imagínense, pues un mundo. Pero claro, entendiendo que salvo aquellas políticas económicas muy determinadas, luego el resto de los problemas van a grupos sociales que encima
no entienden nada de derecho administrativo, ni no entienden nada probablemente ni de tan siquiera informática o tan siquiera de ordenadores y demás, porque les recuerdo que todas las políticas sociales, que es gran parte de la inversión del Estado en la resolución de los problemas públicos, se tramita también por órdenes y, claro, va dirigida a personas mayores, a grupos marginales. No es el caso del Ministerio de Agricultura. La agricultura tiene un peso en el sentido de proporción presupuestaria y de aportación al PIB alrededor del 18%, en España 17%, depende de las comunidades autónomas, en media debe andar por ahí. Fíjese el resto que hay, ¿no? Y los grupos sociales son los muy afectados por el asunto. Y esos se tienen que comer la orden oportuna para poder solicitar que les den no sé qué o que les hagan no sé cuánto. Empecemos a pensar de otras formas y, bueno, y yo creo que, ya para finalizar, creo que uno de los problemas de la no implantación de la administración electrónica justamente ha sido esa, la cantidad de órdenes que hay. Una barbaridad, ¿eh? O sea, casi todos los actos de gobierno de solución de un problema público acaban en una orden, en el 99,9%. ¡Qué barbaridad! Que solo poner eso en funcionamiento debe ser, bueno, debe ser. Aquí hay también personas que saben cómo es, por de locos. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que les haya parecido interesante mis comentarios.